¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos hoy con las bienaventuranzas. El Sermón del Monte, de lo más maravilloso que tenemos en la Sagrada Escritura, repito, siendo toda la Escritura útil, como dice el apóstol San Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Pero esto es majestuoso. Las bienaventuranzas, decía un psiquiatra cristiano, que si tomaran todos los libros de psiquiatría y de psicología del mundo y le quitaran todas las pelusas y todo el bla bla bla, no darían ni siquiera con el 10% de lo que es el Sermón del Monte. Apégate al Sermón del Monte, vívelo, conócelo y encontrarás una vida completamente diferente y maravillosa. Estamos ahora en las bienaventuranzas y las bienaventuranzas no son esperanzas piadosas, ni aún siquiera son declaraciones, son exclamaciones. La Biblia se escribió originalmente, estas bienaventuranzas se escribieron en arameo y ay de la bienaventuranza de los pobres en espíritu, son exclamaciones, las hemos traducido de esta manera, han sido traducidas de esta manera, pero son altamente maravillosas. Es algo inalterable, es una realidad presente, no es algo en lo que el cristiano entrará, es algo que el cristiano ya tiene y ha entrado. Es como te repito, una exclamación jubilosa y radiante de la realidad de ser cristiano. Porque un cristiano triste es un triste cristiano. Un cristiano es inconcebible el cristianismo aburrido. El cristianismo aburrido es porque no te ha resplandecido, o te tienen oprimido, o estás enfermo, o estás viviendo en temor, miedo y ansiedad. Y el cristianismo nos da seguridad porque el Señor es gozo, el Espíritu Santo es gozo. La palabra bienaventurado viene de la palabra griega makarios, que es la dicha de participar de la alegría de Dios. Macario es alegría y es dicha. Los griegos llamaban a la isla de Chipre la isla Macaria, que era fértil, era rica, no había que buscar fuera de ella ninguna felicidad, porque la perfecta felicidad la encontraban, decían ellos, allí. Solo había, pero miramos, y lo que ellos concebían era bienestar material, tenían clima, flores, frutos, árboles, recursos minerales, toda la felicidad dependía de circunstancias. Pero cuando el mundo te da alegría, esa alegría depende de las circunstancias. Y cuando las circunstancias cambian, la alegría se va con las circunstancias que tenían. Y si vienen las circunstancias adversas, perderás toda la alegría. Todo lo contrario a lo que el mundo ofrece, que es efímero, pasajero y fugaz, es lo que concede el verdadero cristianismo. Cuando te metes en la palabra, cuando te metes en Dios, y cuando Dios es el que gobierna, como lo dices en el Padre Nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad. Si Él es el que reina en tu vida, entonces la voluntad que se haga en tu vida se traducirá en dicha, felicidad y gozo, porque te dará el pan nuestro de cada día, porque no te dejará caer en la tentación. Y lo que trae ruina, miseria y dolor es el pecado. El pecado es lo que tiene sumida a la humanidad en dolor, en tristeza, en enfermedad y en desesperanza, porque hay un colapso moral. Dios nos dice en el Salmo 16, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando nos dice bienaventurados los pobres, hay dos palabras en el griego para designar a los pobres. La palabra ptojos, que es el que trabaja para ganar escasamente
lo necesario para su subsistencia. Y la palabra peneis, que es el indigente, el que no tiene absolutamente ningún recurso y pone toda su confianza en Dios. Es ahí donde clamamos a nuestro Rey y nuestro Rey viene con su mano extendida, como dice en el Salmo 59. La mano de Jehová no se ha acortado para ayudar, pero vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios y han hecho ocultar de vosotros su rostro. Es el pecado. Y esta bienaventuranza nos habla de esto. Bienaventurado. Los pobres en espíritu son los que tienen esa ruina espiritual y no tienen ningún recurso. Este pobre clamó, dice el Salmo 34:6, y le oyó Jehová y le libró de todos sus temores. Tiene toda su confianza puesta en Dios. La esperanza de los pobres no perecerá perpetuamente, dice el Salmo 9:18. Dios libra a los pobres, Salmo 35:10. Por tu bondad has provisto para los pobres, Salmo 68, Dios. Dios defenderá la causa de los pobres, Salmo 72:4. A los pobres saciaré de pan. Recuerda la maravillosa oración de la Virgen María del Magnífica. Hizo grandes, poderosas con el poderoso con su brazo. A los ricos mandó vacíos y a los pobres sació de pan. Una revolución económica. El Señor es grande y maravilloso. Entonces, mis amados, la bienaventuranza de los pobres en espíritu consiste en aquellos que reconocen conscientemente su indefensión a causa de la ruina espiritual. Espiritualmente estamos perdidos, pero necesitamos que nos dé vida espiritual nuestro Señor Jesucristo por su Santo Espíritu, nacer de nuevo. Ponemos toda nuestra confianza en Dios. Es la total conciencia de estar perdidos, destituidos de Dios. Esto consiste en desligarse de todas las cosas, porque las cosas no tienen poder para dar felicidad y mucho menos para salvarte. Es depender totalmente de Dios, porque la bendición de Dios no añade con ella tristeza, dice Proverbios 10:22. Concluimos entonces que las cosas no son nada y Dios es todo. Pero no podemos concluir tampoco, mis amados, que la pobreza sea buena. No es esa clase de pobreza y Jesucristo recuerda que Él vino a derrotar la ignorancia, vino a derrotar los malos entendidos y vino a derrotar el dolor humano. Y el dolor humano está causado muchas de las causas provienen de la pobreza económica, de la indigencia económica, de la escasez o de la insuficiencia económica. El dolor humano es algo que Dios vino a vencer y a derrotar. Tampoco es ser falto de carácter, pusilánime, pobre en espíritu. No es el falto de carácter, el débil, el mermao, el que es tratado como menos, no. Esta es una pobreza que reconoce que hay una ruina espiritual sin Cristo. Sin Cristo estamos perdidos, porque Él es el camino, y es la verdad, y es la vida. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es una destitución total del ser humano. Y cuando ocurre, recuerda que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Romanos 6:22. Romanos 3:22 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo surgió esta destitución? En el huerto del Edén, Dios hizo al hombre para recrearse con la criatura. En Malaquías 2:14 dice que Dios hizo a uno. ¿Y por qué uno? Porque quería una descendencia para él. Dios quería recrearse con la criatura.
Pero Dios hizo al hombre y el hombre le dio la espalda desde el principio. Entonces, allí vino la destitución. Y esa destitución pasó a todos los hombres. Así entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron. Ahí viene la destitución, todo ser humano. En Efesios capítulo 2 nos dice: y vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida juntamente y nos hizo sentar en lugares celestiales. En el versículo 8 nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso surgió en el huerto del Edén. Pero ¿cuándo surgió la solución? De inmediato, cuando el hombre pecó, el hombre no encontraba el camino de regreso. Es como la oveja se pierde irreflexivamente porque es un animal torpe y no encuentra el camino de regreso. El hombre no puede encontrar a Dios si Dios no le encuentra. Y fue Dios quien hizo el plan por la sangre del pacto eterno. Dios lo sabía de antemano y Dios ordenó que hubiera derramamiento de sangre para el pecador. Pero ese derramamiento de sangre siempre fue el derramamiento de sangre de un sustituto. En el Antiguo Testamento moría un cordero inocente, sin mancha y de un año. Y ese cordero que moría, cada que sacrificaban un cordero, apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, el inocente por excelencia, el perfecto Dios hecho hombre que no pecó y vino a darnos salvación. El problema se presentó en el huerto del Edén cuando el hombre escogió seguir las recomendaciones de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el dragón antiguo. Pero allí mismo Dios sacrificó el animal. El hombre se cubrió con hojas de higuera, pero Dios no admitió que el hombre se cubriera. Recuerda que Dios es el que nos cubre. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es el que nos cubre. Él es el que nos salva, Él es el que nos sana, Él es el que nos quita la ruina espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu ha reconocido su pobreza y su ruina espiritual. Y reconoce que el único, el dador de la riqueza espiritual es Jesucristo. Lo que muchos llaman espiritual, lo están mirando es desde las emociones, si es la religión, la ética, la moral o los sentimientos, y esto no tiene que ver nada con eso. Esto tiene que ver con una correcta relación con Dios, una intimidad con Dios y reconocer que solo hay un nombre bajo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y ese es el nombre de Jesús. En Él hay salvación. Reconoce que sin Cristo estás perdido y que Él vino a dar salvación. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, le dijo al recaudador de impuestos. ¿Quieres estar con Cristo para siempre? Salir de la ruina espiritual. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. Acepto que estoy perdido espiritualmente, arruinado y en condenación sin Cristo. Y reconozco que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Doy la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.